Bien, amigos, el día de ayer fue un día en que tuvimos algunas informaciones que muchas de ellas están en evolución. Ya con nosotros está Ramón Santos Pérez, que nos puede ayudar en algunos conceptos que se van a emitir aquí. Primero, tenemos que darle el pésame a dos amigos que perdieron. Uno, su esposa, y el otro, las dos su madre. Los dos su madre. Murió la madre de Rafi Muliano. Rafi Muliano es locutor, fue director de Romántica 107 cuando estaba aquí, y su madre falleció ayer con 102 años. Y es bueno resaltar que cada día hay una mayor esperanza de longevidad. Ya la cantidad de nonagenarios y de centenarios que estamos perdiendo son cada día más. Los dominicanos estamos viviendo más años, a pesar de que también la población aumenta. El pésame a Rafi Muliano por la muerte de su madre. Ayer en la mañana falleció la madre de un amigo querido, hijo de un amigo querido, la madre de Iván Ruiz. Ahí está Iván con su mamá, que fuera la esposa del doctor Ruiz Brache. Iván es hijo de un juez probo, Miguel Ángel Ruiz Brache, oriundo de La Vega, quien fuera juez en Santo Domingo. Su señora madre falleció en el día de ayer, será sepultada hoy. A Iván, de corazón, nuestro pésame, porque ya perdió su padre y ayer muere su mamá. Por otra parte, tenemos algo que está muy comentado, disfrutado y gozado. En el día de ayer, en las accidentadas Olimpiadas que se llevaron a cabo en la capital de Francia, nuestra atleta Marilady ganó la carrera de los 400 metros. Marilady Paulino ganó una medalla de oro en París. Tras ganar la final con mucha autoridad y parar en 48.17 segundos como nuevo récord olímpico sobre la pista morada y mojada en un estadio de Francia. Paulino se mostró muy superior a sus rivales, ganando con una distancia considerable sobre el resto de los finalistas. Algo que disfrutamos y que sufrimos en un momento fue la posibilidad de que Marilady no ganase en el día de ayer, porque todas las expectativas señalaban ese triunfo. Y hubiese sido un verdadero desastre si nuestra atleta no hubiese ganado en el día de ayer. De manera que tuvimos doble satisfacción. Se cumplió y ganó. Ganó ella en representación
de la República Dominicana. De eso se seguirá hablando mucho. También se habla de los premios que recibirá esa atleta. Ya el gobierno, fuera de la medalla de oro, el gobierno tenía una oferta de 8 millones de pesos a los que ganaran medalla de oro. También en el día de ayer, un empresario que se encuentra litigando por el cumplimiento de que el gobierno, en la persona de la Procuraduría General de la República, de a quien corresponde, Hacienda, etcétera, le devuelvan sus bienes mediante una sentencia que dio el Tribunal Constitucional. Le ofreció de inmediato a Marileidy una vivienda amueblada, lo que obliga a su principal contendor, un diputado que él señala como el autor y el arquitecto de todos sus males, estaría obligado a donarle por lo menos un palacio de diamantes a Marileidy González. De manera que al señor Sergio Moya, que responda con la misma moneda y sobre todo moneda que respondió el señor Antonio Carbone. Marileidy, hay que felicitarla, y a Marileidy hay que agradecerle que puso en alto el nombre del país. Por otra parte, de eso se va a seguir hablando mucho, y de Carbone también. Por otra parte, en el día de ayer, en una inusual entrevista que solamente vamos a mencionar en este programa de Sábado Agropecuario, Pepín Corripio dio una entrevista al periódico Hoy. José Luis Corripio Estrada, propietario de el periódico Hoy, en su casa dio una entrevista a los medios de comunicación y dijo que son armas para hacer el bien y difundir las noticias que son necesarias. Aunque en la tarde se adivinaba plomiza, las nubes dejaron paso a un cielo azul para que José Luis Corripio y su esposa Ana María Alonso abrieran las puertas de su hogar a los ejecutivos del periódico Hoy, quienes por primera vez entrevistaron al fundador de este medio. Vamos a dar lectura a esa entrevista y la vamos a comentar en varios espacios que tenemos. Pero mientras tanto dijo, no he tenido muchas presiones hostiles, sino basadas en la amistad. Dijo al preguntarle si ha presionado por noticias que se hayan publicado. Es lo que quiere decir. Nunca he hablado por mí, siempre he hablado por mis amigos. La medalla de Félix Sánchez cuando ganó, lloró y abrazó la bandera dominicana. Me hizo también lagrimar, al igual que a él, viendo lo que significaba el amor por la patria. Además de no haber nacido
a nadie se le ha ocurrido pensar que Pepín no es dominicano. Nació en Asturias, en el pueblo de Arroes. Corripio dice ser de gran convicción que 1 minuto de ejemplo vale más que 1 hora de consejos. Él tiene muchas cosas. Hay un amigo que no logró, hasta le regaló una grabadora a Corripio para que él narrara sus anécdotas y una serie de frases que él tiene. Pero él todavía no está en esa disposición. Tiene muchas cosas que ha dicho, inclusive en una reunión que tuvieron un grupo de empresarios de América en que lo invitaron a él. Carlos Slim le pidió que le diera escrito una serie de cosas que él dijo en esa reunión, de esas cosas que él dice que a veces producen risa, pero que están llenas de verdad. Vamos a hablar de eso mucho. Y una de las cosas, Ramón, que él dijo, y es que a veces se siente preocupado por una costumbre que tienen algunas personas aquí, y es que a veces un niño llora y una persona le dice: niño, ¿por qué lloras? Dice: porque yo tenía 10 centavos y se me fue por la alcantarilla. Dice: pero no es necesario que llores tanto. Toma los 10 centavos que se te fueron por la alcantarilla. Y entonces el niño llora más fuerte. Dice: ¿y ahora qué te pasa? Dice: ahora lo que me pasa es que ahora yo tuviera 20 centavos. Si no se me hubieran ido por la alcantarilla. Bien, esto es Pepín, que él dice que él no es rico, que los cuartos vienen en el camino y que es lo que ella es un administrador. Bien, eso con respecto a Corripio. Por otra parte, en el día de ayer se emitió un fallo que declaró libre de pena a Rondón y a Díaz Rúa. Eso, aunque se va a comentar, queríamos decir que lo primero es que es bueno, porque comienza a airear un poco el congestionamiento de los casos que están en justicia. Se acabó el caso de Brecht, la parte de Rondón y de Díaz Rúa. ¿Por qué están acusados Rondón y Díaz Rúa? Están acusados de señalamientos en el proceso de otorgamiento de obras públicas que necesariamente tenemos que darle explicación. Miren, Brasil creció. No solamente creció porque tiene uno de los 3 territorios más grandes de América: Canadá, Brasil, Estados Unidos, México, Argentina. Pero Brasil es el tercero, después no, creo que tiene más que el segundo, después de Canadá. Canadá tiene mucho porque tiene mucho en la zona polar. Brasil creció y en los años 80 comenzó a producir
petróleo que producía muchas divisas y mucho dinero, y crearon el fondo de Petrobras con mucho dinero. Estos fondos financiaban obras y Brasil comenzó a producir empresas que desbordaban ya el territorio brasileño. Se creó Embraer, una firma aérea que fabrica los Tucanos y aviones de muchos tipos. Creó Odebrecht y Andrade y Gutiérrez, que eran firmas constructoras. Y algunas otras firmas que se hicieron famosas, por ejemplo, fueron grandes suplidores de papel. Eso se detuvo porque se hacía a partir de los árboles. De tractores. Tienen también equipo de transporte. Las principales firmas fabricantes de vehículos y de vehículos agrícolas fueron a Brasil. Entonces, en el año 2003, último año del gobierno de Hipólito Mejía, gobernando Fernando Cardoso, un gran estadista, un gran presidente en Brasil. No había ganado Lula. Se llevó a cabo una obra en el noroeste. Todo el mundo recuerda que cuando usted salía de Santiago hacia Montecristi, la carretera estaba adornada, entre comillas, de muchos tanques y de muchos recipientes que esperaban que les sirvan el agua. El gobierno decidió hacer el acueducto de la línea noroeste para nutrirse de la presa de Monción, que nace allá en la provincia de Sabaneta. Y ese concurso o esa obra se le dio a un ingeniero dominicano que ha estado aquí en 2 ocasiones o 3 y que representaba también Andrade y Gutiérrez. Surgió que en ese momento Odebrecht también incursionó aquí en República Dominicana a través de su embajador y surgió una discusión por esa obra. Hipólito Mejía llamó a Cardoso y le dijo: deme su opinión sobre qué debo hacer con 2 empresas brasileñas. Cardoso le dijo: presidente, si usted lo considera, entréguele la ejecución de la obra a una empresa y la otra obra a el financiamiento de ese a la otra. Así se hizo. Inició Odebrecht aquí en Santo Domingo con la construcción de muchas obras durante el gobierno de Leonel Fernández, 2000-2004, 2004, 2008, 2012, 2016 y en el 17 ya con el gobierno de Leonel y de Danilo, que fueron los gobiernos en que más se realizaron obras. Odebrecht tuvo un problema, pero no fue aquí. Odebrecht se le ocurrió la infeliz idea
de construir obras en Florida, chocando con empresas americanas. Y también hizo un contrato con los cubanos para hacer el puerto del Mariel. Ese puerto no solamente lo iba a construir Odebrecht, sino también lo iba a administrar. Estados Unidos exige que los países que están haciendo negocios con Brasil y con Odebrecht, que revisen esas operaciones. Y 14 países son los que tienen negocio con Odebrecht. De esos países, Perú, Venezuela, República Dominicana, Cuba, Estados Unidos, sacan a Cuba y Estados Unidos. Eso ocurre en el gobierno de Danilo Medina y comienza un proceso. Como las pruebas están en Brasil, el entonces Procurador General de la República, Jean Alan Rodríguez, viaja a Brasil y le pide las pruebas que les reposan allá contra dominicanos que hayan estado implicados en ese caso. Brasil, en el gobierno ya golpista que sustituye a Lula, le suple una lista de 22 funcionarios que en diferentes estamentos estaban implicados. La forma de Odebrecht trabajaba aquí era lo siguiente. Tenía un representante local que era Ángel Rondón. Ángel Rondón traía el proyecto y se lo presentaba al departamento correspondiente. En ese lugar discutía con los técnicos y con el ministro. Cuando era ya elaborado el proyecto, ese proyecto se llevaba para la aprobación del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo enviaba a el Congreso. En el Congreso siempre era aprobado porque no había concurso y además porque tenía el financiamiento, porque venía el proyecto, porque Odebrecht hay que reconocer que siempre construía bien. El problema estaba en el otorgamiento. Entonces Rondón se iba al Congreso y cabildeaba la aprobación del proyecto. Ese proyecto se cabildeaba en esta forma. Había un sector que no aceptaba nada sino el proyecto en sí. Ahí están los Minú, los Vinicio, esa gente que no se le podía hablar de dinero. Otro grupo que solamente aceptaban que Rondón le financiara o lo ayudara en las campañas para ganar la senaduría o la diputación. Y unos pocos que pedían dinero para aprobar el proyecto. Dentro de ese sector, Odebrecht, que tenía la prueba, le entrega a Jean Alan estos nombres, personas que tenían que ver con aprobaciones de obras de Odebrecht, no necesariamente que recibían dinero, sino que eran los que aprobaban las obras. Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, porque eso tenía que ir al Poder Ejecutivo. Ángel Rondón, que era el jefe de operaciones de Odebrecht aquí, que no era funcionario del gobierno, representante, era un vendedor de Odebrecht. Reinaldo Pared, presidente de la Cámara del Senado. Cristina, senadora y presidenta del Senado. Pacheco, presidente de los diputados y diputados. Miguel Vargas, ministro de Pública. El último ministro de Hipólito Mejía, el último año cuando la línea noroeste.
Víctor Díaz Rúa. Con Víctor Díaz Rúa resulta que fue la mayor cantidad de proyectos se hicieron de obras públicas. Por eso ustedes no ven, porque Leonel Fernández le daba Odebrecht a obras públicas, nunca se lo dio a OISOE. Fíjense que no hay ningún Félix Bautista ahí. Entonces, Díaz Rúa, Ángel Martínez, yo creo que no es Ángel Martínez. Ese es, Martínez Durán es el que era alcalde de Santiago, que fue candidato presidencial. El del PLD. Abel Martínez Durán. Félix Ramón Bautista y Rosario, senador. Julio César Valentín, senador y diputado. Radamés Segura, que era funcionario del gobierno de Leonel Fernández. Rudy Sánchez, César Sánchez, Andrés Bautista, presidente del Senado, Jesús Vázquez, presidente del Senado, Temito Clemontá, ministro de la presidencia, Tommy Galán, Gonzalo, ministro de Obras Públicas, Freddy Pérez, ministro de Obras Públicas, y Ramón Albuquerque, senador. Esa persona, cuando lo trae Jean Alain, parece que Danilo decide no meter a todo el mundo en el expediente y buscan solamente a Rondón y buscan al ministro que más obras tuvo que ver con Odebrecht, que fue Víctor. Ese proceso que duró desde el 2017 hasta el 2024, 7 años, y ayer se falló en favor de ellos dos. Ese era el porqué. Ellos dos eran los únicos, después de tener 22 funciones, todos los presidentes del Senado, todos los diputados, todos los senadores. Eso es una de las cosas que ocurrieron en el día de ayer. Y era necesario señalarlo porque esperamos que antes del viernes, ¿qué pasa el viernes? Pues le vamos a decir que el viernes el presidente entrega su mandato al presidente que recibe el mandato, que es la misma persona. El presidente Luis Abinader gobernó 1.461 días y va a iniciar de nuevo otro periodo de 1.461 días, 4 años. El viernes faltan 6 días para que él, y para mí son muy importantes esos 6 días, porque posiblemente esta semana, hoy mismo, comiencen a producirse decretos que van a estar en esta forma. Personas que van a confirmar en el cargo, personas que van a seguir en el gobierno pero en otros cargos, y personas que van a nombrar que no estaban en el gobierno, así como una serie de personas que uno no sabe a dónde van. Voy a hablar. Por ejemplo, Andrés Bautista no estaba, ya fue designado en la presidencia. La Raful fue designada en Interior y Policía. Eligio fue también designado en asesor presidencial en asuntos. Jesús Vázquez fue designado en Miami. Seara Hatton fue o va a ser designado en Cisarril, y en Medio Ambiente designaron a otra persona. De esos nombramientos que se han producido, quiero decir que yo no estoy de acuerdo, pero ocurre una sola cosa, que el presidente es el que tiene que saber, no yo.
pero ninguno de esos me hicieron sentir feliz. Porque tengo otro criterio. Pero como esto es un programa para comentar y no para gobernar, eso está muy bien que él haya hecho eso. También quiero decir que no sé, yo creo que hay unos funcionarios que deben de seguir en el gobierno, pero eso soy yo que estoy en un bleacher allá arriba viendo el juego y que creo que aquí, por ejemplo, Franklin García Fermín, creo que debe de seguir en educación superior. Alberto Atala acaba de ser nombrado en salud pública. El director de impuestos internos y el director de aduanas, no hay ninguna razón para que sean movidos, porque hicieron su trabajo. El Banco Central y el Banco de Reservas no tenemos nada que objetar. El ministro de Hacienda creo que hizo su trabajo. Celso Marrancini está haciendo bien su trabajo. Senasa está haciendo bien su trabajo. Esas son personas que donde están deberían de permanecer. Pero eso es lo que yo creo. También quiero decir que faltan educación. En educación yo creo que no sería conveniente esperar la apertura de las clases, sino que hoy debe de ser designado el nuevo ministro de Educación. Creo que el Ministerio de Trabajo ha sido bien desempeñado. La presidencia de la República no sabemos quién va, porque dicen que Joel Santos va a otra posición. Obras públicas no se sabe si dejarán o quitarán a Deligne. El Servicio Nacional de Salud, por lo que hemos visto, posiblemente el doctor Lama haya pedido que solamente quería estar 4 años ahí. Turismo, depende. Si David Collado quiere optar por la presidencia, ya debe dejar turismo. Si no, no hay nadie que haya roto más récord que David Collado. Indotel, dicen que va Guido. No sé qué hará Guido en telecomunicaciones, pero él es abogado. Sabrá lo que va a hacer. Educación superior, Franklin. Yo creo que tanto en educación como en la Procuraduría, el presidente tiene 2 funcionarios que se caen de la mata, que son Berenice y Rafael Santos. Berenice para la Procuraduría y Rafael Santos para Educación. Son los sucesores naturales de esos cargos. Ahora, vuelvo y digo, ese es un programa de televisión de que un tipo está diciendo eso, pero yo no estoy trazando normas a nadie. Deportes, parece que lo van a cambiar. Agricultura, no sé. Fuerzas Armadas, no sé. Mujer y juventud, no sé. Compras y contrataciones, no sé. Energía y minas es otro de los que va a traer un poquito de discusión, porque se habla de Ramón Albuquerque, pero se habla de que Toñito puede quedarse. Eso es lo que se dice. Ahora, ¿dónde va Paliza?
¿Dónde va Roberto Álvarez? ¿Dónde va Furcal, Deligne, Joel, Rafael Santos, Milagros Ortiz, Miguel de Camps y Toñito? Nadie sabe dónde van. Eso es lo que... Pero también hay algo que puede incidir mucho en los nombramientos. Y fue una reunión que el presidente tuvo con los miembros del Partido Revolucionario Moderno que aspiran a la presidencia. Desde que terminó las elecciones, él dijo, yo quiero que me digan quién quiere ser presidente, porque yo no voy a ser. Entonces hay que esperar a ver quién quiere Luis Abinader que lo sustituya en el 28. Eso va a influir ahora en estos cargos. Porque si David Collado, por ejemplo, aspira, no lo van a dejar de ministro de Turismo, porque él maneja un presupuesto. Entonces, tenemos que, por el tema haitiano, Pelegrín Castillo tiene un grupo de partidos que lo va a postular. Francisco Javier ya es un precandidato del PLD, con posibilidades hasta de ganar. Se podría presentar algo inédito, y es que David Collado y Francisco Javier sean dos candidatos que se enfrenten, dos exministros de turismo. Leonel tiene el problema de Omar, eso hay que dejarlo en la familia para que ellos lo resuelvan, pero hay que contar con ellos. Ellos son la oposición. Carolina tiene su papá y hay algo más que su papá, que es una gestión muy buena en la capital. David Collado y Eduardo Sanz. Y no ha dicho el presidente quiénes quieren, quién él desea que lo sustituya. Se dice que hay dos personas que son los candidatos del presidente, Raquel y Samuel. Pero eso es un problema del PRM y del presidente. Además, señores, faltan 1.461 días más 8 días, más 8 no, más 6 días, para el cambio de gobierno en el 28. Falta mucho y todavía parece. Hay algunos otros, yo personalmente sé de dos personas que van a ser precandidatos presidenciales. No estoy autorizado a que se me diga, pero les puedo decir que uno es actualmente diputado. Eso es, y el otro es empresario. No tiene cargo en el gobierno. Vamos pues, a Ramón Santos no le gusta hablar de esas cosas, ¿verdad, Ramón? Sí, sí, cómo no. Yo le pego a todos y a esta edad ya yo no hablo de cualquier cosa. Ramón, el sector agropecuario está en manos de Hipólito Mejía. Sí. Pero eso se lleva armoniosamente porque cuando no es una división de partido de un partido a otro, dentro del partido, sí. Eso se lleva en armonía con el presidente, que es el que hace los decretos y quien finalmente nombra, porque Hipólito no firma decretos. Entonces eso no tiene ninguna rareza ahí, porque es una conveniencia y un acuerdo partidario que no es entre dos partidos diferentes, sino en el mismo. Y yo creo que es un reconocimiento también a cosas que nosotros mismos no creíamos que iban a salir tan bien, como fue en esas contiendas electorales normales y típicas que se dan en los partidos, esas convenciones donde uno salió con pocos votos y otro con muchos, y siempre hubo comprensión. Señores, hay un tema que nosotros solamente lo vamos a mencionar, y se trata de que el presidente ha concentrado
toda la opinión pública alrededor de la reforma constitucional. Y creo que nosotros aquí en la revista tenemos una serie de temas que no son constitucionales, sino en lo que se discute aquello, hay una serie de temas que son vitales comenzar a resolverlos. Nosotros estamos preparando una pequeña agenda porque creo que en todos los sectores, en todos los ministerios, hay que ir haciendo cosas. Por ejemplo, el tránsito de la capital, eso no puede esperar una reforma constitucional. Segundo, la alternativa para poder amortiguar los efectos del TLC, del Tratado de Libre Comercio, eso hay que comenzar a tomar medidas como por ejemplo los productos que pueden ser afectados por la eliminación de las barreras aduanales. También tenemos el tema que surge ahora de cielos abiertos, eso tiene otras vertientes. Tenemos la Procuraduría General de la República, que es esta semana que se va a Miriam, el viernes. ¿Quién la va a sustituir? Esos casos, ese caso Calamar, hay que hacer lo mismo que se hizo con el caso de Brecht. Ese caso Calamar es un caso político en que dentro de 1 año, 2 años, 10 años va a aparecer que no existían las pruebas suficientes. Puede haber culpabilidad, pero tienen que haber pruebas. Y hay que seguirle la línea a Miriam Germán. Si no hay en las millones de hojas que hay por ahí impresas, que salgan de eso esta semana, del Calamar, porque ahí todo el que pasó por ahí lo pusieron en el caso. Todo el que miró para adentro. Se parece al caso de Héctor Méndez, que lo mató todo el mundo. ¿Ustedes se acuerdan? Todo el mundo participó en la muerte de Héctor Méndez. Entonces, queríamos decir, no todos, porque hay casos que sabemos que va a ser difícil. Personalmente yo creo que la principal acusación de Jean Alan, que son las cárceles, eso no tiene sentido. Ahora, hay otras acusaciones que la hacen esos funcionarios que negociaron para que lo suelten, dijeron lo que le dijeron, di lo que yo te diga que te voy a perdonar. Eso ante un juez no va a valer. Pero volviendo a Calamar, hay que dejarlo esta semana, Miriam, antes de irse, que creo que debe reflexionar, tiene 5 días para pensarlo con sus adjuntos. Queríamos decir eso y hay muchas otras cosas que se pueden ir resolviendo y no es solamente 4 años para hacer una reforma constitucional. Además de que ya tenemos problemas de que la Procuraduría no va a ser declarada independiente. ¿Por qué? Porque hay demasiados sectores opuestos. La fusión de las elecciones, bueno, eso va a ser dentro de 4 años. La reducción de los diputados, eso va a ser dentro de 4 años. Lo importante ahora es que tú no puedes andar en la capital a ninguna hora. De que los cielos abiertos hay que estudiarlo. De que en los nombramientos de esta semana no se puede equivocar poniendo personas que no conocen la administración pública para que aprendan. Hay personas que pueden hoy mismo comenzar a ejercer. El caso de la Procuraduría. ¿Quién mejor que Berenice para seguir a poner
a un notable para aprenderse 1.000.000 de páginas que hay pendientes de 10 o 15 casos. Ella se lo sabe de memoria. Además, ya no es que condena, ella somete. El caso de educación, es un buen ministro el que está, pero tiene demasiado frente. Si busca a alguien que conozca bien la ADP, que conozca el ministerio, pues va a tener la ventaja de que si se sienta ahí, es que inmediatamente sabe lo que tiene que hacer. Esa ventaja tiene este país. Desgraciadamente, solamente hay un presidente que está habilitado para hacerlo. Pero Hipólito Mejía, Danilo Medina, Luis Abinader y Luis, Danilo, Hipólito y Leonel. Estas 4 personas, tú lo llamas por teléfono, lo siente el Palacio y ya hoy, antes de que tenga en el escritorio, ya nosotros sabemos cuál va a ser el gabinete. Saben lo que tienen que hacer. La experiencia no se improvisa. La reelección a veces es mala, pero a veces no. Pero de esa gente solamente hay uno que va a repetir, que puede repetir, que es Leonel. Los otros, Hipólito ya no va, dice que no va. Luis no va. Y Danilo no puede ir. De manera que el único que puede ir es Leonel y parece que tiene mucha competencia en su propia casa. De manera que, desgraciadamente, solamente vamos a aprender experiencias de nuestros expresidentes. Bien, que no se equivoque, porque los errores pueden ocasionar fácilmente que afecten al resto de la población. No son cosas personales de los presidentes. Cuando un presidente nombra un ministro de Educación, puede afectar perfectamente todo el estamento del país. ¿Por qué? Porque si hay 2 millones de estudiantes, esos estudiantes son hijos de 2 millones de padres. Ahí usted lo tiene todos. Así es que todo hay que pensarlo bien. Vamos pues a hacer una pausa y volvemos en un momentito.